Ya, vamos a continuar entonces. Estábamos viendo la cuestión de nuestro protocolo. Una vez hemos cambiado nuestras propuestas, bueno, tenemos que empezar a trabajar nuestro nuevo proyecto un tanto más sencillo. No va a demandar mucho en información, porque es más información de contexto, ¿no? Porque nuestros temas y problemas están ubicados en este momento. Entonces, sin embargo, tenemos que cumplir los requisitos, ¿no? Pero como les digo, o como ya no es un tema específico de las relaciones públicas, no nos vamos a preocupar mucho por un lenguaje técnico, ¿no? Sino más bien vamos a desarrollar la investigación como una investigación de contexto, ¿no? Una investigación aplicada, ajustada a lo que estamos viviendo en estos momentos. Entonces, íbamos comentando que hay una persona que me planteó hacer sobre percepción eh, por parte de la ciudadanía respecto de la otorgación de bonos en tiempos de pandemia. Me parece bonito tema. Se puede hablar del bono universal, se puede hablar de del bono canasta familiar, del bono familia y demás. Tienen ustedes también en puerta sus investigaciones sobre la efectividad de las clases virtuales en el ámbito universitario y en el ámbito escolar, ¿no? O sea, es un decir la efectividad. Ustedes pueden cambiarlo y hacer un estudio de percepción de la comunidad estudiantil, docentes, estudiantes, padres de familia y demás, respecto de la continuación de las clases en entornos virtuales de aprendizaje, ¿no? Ustedes ya le dan el cariz. Si se quiere medir la efectividad, nuestra investigación irá en ese rumbo, ¿no? Si se quiere conocer simplemente la percepción, nuestra investigación irá en ese rumbo. Ya depende de lo que ustedes como investigadores quieran hacer. Pero entonces, para la próxima clase les voy a pedir que desarrollen esta parte, que ya lo habíamos hecho, ¿no? Habíamos trabajado también la estrategia metodológica, recuerdan, con la cuestión del tipo de investigación, si va a ser descriptiva, exploratoria, etcétera, el enfoque, el método, habíamos visto algunos detalles, ¿no? Ahora les voy a comentar respecto de los otros puntos para que ustedes vayan haciendo un avance ya más integrado de lo que es el proyecto, porque tenemos solamente mayo y una parte de junio para culminarlo, ¿no? Entonces tenemos muy poco tiempo. Quisiera que me mencionen un poquito eh, sobre la cuestión de su población y muestra. ¿A quiénes han pensado aplicar ya de manera real, de manera efectiva, sus instrumentos para el recojo de información? Que además esos instrumentos van a ser eh, enviados o aplicados por vías digitales, ¿cierto? Marinas, ¿cómo pensó hacer esa parte operativa de la investigación? Bueno, hacer las entrevistas tanto a algunos padres de familia, a eso se refiere, ¿no, Licen? Sí, exactamente. Y a los profesores, pues, ¿no? Ya. A las entrevistas se van a hacer sesiones de Zoom, se va a hacer vía teléfono, ¿cómo operativamente cómo aplicaríamos? Eh, yo creo que sería por Zoom, Licen. Ya. O Estamos, podría ser un tipo cuestionario y enviarlo pues, por correo y que me lo devuelvan, no sé. ya. Entonces, cuando ustedes hagan su presentación de la situación problemática, sus delimitaciones, especifiquen bien en qué lugar lo van a hacer y con quiénes lo van a hacer. Por ejemplo, ¿no? Estudio de percepción de los padres de familia de cuarto y sexto grado, por decir algo, pero no digan simplemente de los padres de familia, porque tenemos Claro, padres de familia desde el nivel inicial hasta el último grado, ¿no? secundaria. Sino que quede bien especificado, porque el que usted me diga que se va a hacer con cuarto y sexto, me está indicando ya que a esos papás, que a esos docentes que corresponden a esos grados se les va a aplicar el instrumento, la técnica,
¿cierto? Entonces no lo dejemos abierto. Cuarto y sexto grado de la comunidad académica se puede poner, docentes, estudiantes, autoridades, etcétera, ya según ustedes lo vean, del colegio tantos, ¿ya? Entonces, que sea bien preciso. Cuando ayer leí en el foro, por ejemplo, Luciana decía efectividad de las clases virtuales, pero eso queda muy genérico. O sea, se puede proceder, yo le dije proceda, pero ya cuando uno procede tiene que ir ajustando, ¿no? Porque imagínense, hay clases virtuales en niveles iniciales, niveles de primaria, secundaria, universitaria, posgrado. ¿A qué nivel vamos a hacer? Entonces tendría que ser en nivel universitario, ¿no? Y si es posible ajustar un poco más, nivel universitario o de, no sé, a los estudiantes y docentes, comunidad universitaria, correspondiente al tercer semestre de tal cosa, mucho mejor si es más delimitado. Así directamente Sí, yo creo que va a ser universitario, ¿no, Luciana? Lo que vamos a hacer. Sí. Entonces sí. ahí... Eso que está hablando, disculpe, entra en la delimitación espacial, ¿no es cierto? Sí, exactamente, en la delimitación espacial y también cuando ustedes vayan haciendo ya la presentación de su situación problemática, ¿no? Porque ahí ya tenemos que ir nosotros haciendo la descripción, pero no hacemos una descripción genérica, sino más bien una descripción ya contextualizada. Entonces, si usted, María Inés, va a ser en el ámbito escolar de primaria, y si Luciana va a ser en el ámbito universitario, el contexto tiene que corresponder a eso de manera específica, ¿cierto? O sea, no serviría, por ejemplo, que María Inés hable de la universidad. Tampoco serviría que Luciana hable de la escuela. ¿Se entiende, cierto? Claro. Y cuando hagamos ya la formulación del problema, lo propio y todo lo demás. Entonces, delimitemos bien esa parte. Paralelamente, tenemos, como habíamos hecho ya con la anterior propuesta de investigación, debemos ir fundamentándola de manera teórica y conceptual. Ahora les voy a explicar cómo procede la elaboración del marco teórico, ¿ya? La elaboración de todos los marcos. Si hay un marco legal, si hay un marco de referencia o empírico, etc. Eso ya lo tenemos que hacer de hecho. Entonces, eso les voy a pasar a explicar ahora mismo. Bueno, una vez tengamos ya recogidas la información y nuestros datos, vamos a proceder a hacer la correspondiente interpretación y análisis para después exponer todo eso en el capítulo 4, ¿no? Ya como los resultados o hallazgos de la investigación. Entonces, como les decía, aunque nuestro proyecto sea pequeño, de igual manera vamos a cumplir lo que nos dice el protocolo, que es este que lo tenemos ya. ¿Alguna pregunta tienen de esto, por favor, chicas? En la parte de la justificación, Lisen, disculpe, lo que es justificación teórica, social, o sea, eso tenemos que hacer punto por punto, ¿no es cierto? Sí, hay que hacerlo punto por punto. Hay que hacerlo punto por punto. La justificación teórica es el aporte en conocimiento que nos trae la investigación a nosotros como investigadores, ¿no? Y ahí podrían indicar también que ese aporte en conocimiento está referido a lo que está pasando en este momento, ¿no? Ya. Entonces, cuando hablemos ahora, haciendo un paréntesis, cuando nosotros decimos vamos a investigar la percepción de los padres de familia, etcétera, sobre tal tema, pueden ser clases virtuales, pueden ser plataformas o entornos de aprendizaje virtual, etcétera, lo que uno quiera, en su mente ya tiene que estar diseñado un referente teórico o conceptual, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, ¿qué son clases virtuales? ¿Qué es entorno virtual de aprendizaje? ¿No?
Entonces, todos esos datos, esas cuestiones o conceptos que van a direccionar nuestra investigación, deben entrar en la justificación teórica, porque en realidad el conocimiento sobre eso va a ser el aporte. ¿Ya? Tenemos la Y hay que justificación. redactar un concepto de cada clasificación, ¿no, Lisa? De nuevo, por favor. En la justificación hay que hacer un concepto, o sea, redactar algo sobre la justificación teórica, luego de la social. Sí, de la práctica redactar algo integrado, no poner un concepto a manera de glosario, ¿no? Sino redactar algo integrado. El aporte en cuanto al conocimiento que nos va a traer la investigación está en el orden de tales cosas, por decir algo, ¿no? Y eso tiene que estar direccionado, siempre el foco de nuestra investigación es ese tema o problema que deseamos investigar, no puede salir de eso. Por eso les decía, si yo quiero hacer percepción y plataformas o entornos virtuales de aprendizaje, todo va a ser en función a eso, ¿no? No puedo empezar a hablar de otra cosa. En la justificación teníamos los beneficios y beneficiarios. En la justificación práctica, ahí vemos que entran las relaciones públicas a resolver problemas. Hay una aplicación de conocimiento, aunque no sea en el orden de los intangibles, sí es en el orden de lo que ustedes aprenden en su formación, ¿no? Es decir, todo lo que van a aprender en investigación no se va a quedar como un conocimiento teórico, sino que ustedes van a aplicarlo en la práctica. La justificación metodológica que hace a referir el uso de métodos, de técnicas, de instrumentos para el recojo de datos, dando todos estos el carácter, la validez científica y la confiabilidad a esa información que se va a presentar. Es decir, que toda la información que ustedes presenten no es información inventada, no nace de ustedes ni de su cabeza, sino que es respuesta de una demanda social, de una inquietud, de una necesidad que está detectada en la realidad y que ustedes la están investigando, ¿no? Y disculpe, y ahí si vamos a hacer, por ejemplo, por Zoom, digamos, ¿no? Alguna entrevista o algo así, o sea, eso tenemos que presentarlo igual con el proyecto. Sí, exacto. Hay que hacer un tratamiento de la información, ¿no? Si vamos a hacer una entrevista por Zoom, hay que grabar la entrevista. La entrevista se la va a presentar seguramente a través de un enlace o a través del correo o en la plataforma, pero ese es el insumo en bruto, por decirlo así, ¿no? Nosotros como investigadores debemos hacer una interpretación y análisis de lo que la gente nos ha dicho en esa entrevista. Y esos resultados son los que se presentan acá en el capítulo 4. ¿Ya? Y la justificación individual es un interés en el área. Elegimos hacer clases virtuales, elegimos hacer un montón de otras investigaciones. ¿Por qué lo elegimos? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta acerca de esto? Porque esto ya mismo hay que hay que hacerlo, ¿no? Hay que ponernos a hacer. Voy a dejar de compartir si no tienen preguntas y vamos a ir a lo siguiente. Vamos a hablar un poco de cómo hacemos nuestro marco teórico. Esto está también en el libro de referencia de Hernández Sampieri, un capítulo que habla de todo lo que es el marco teórico, ¿no? Entonces vamos a empezar diciendo que el autor indica que en el marco teórico debemos desarrollar una perspectiva teórica. ¿Qué entienden ustedes por la palabra perspectiva? ¿Qué querrá decir perspectiva? Es como
El punto de vista, Ya o la con- forma en que ve algo. Muy bien, el punto de vista, el ángulo desde donde se ven las cosas, ¿no? Por ejemplo, pensemos en una casa que está en una calle, cualquiera, ¿no? Si yo estoy frente a la casa, mi punto de vista va a ser de la portada o fachada, ¿cierto? Si estoy detrás de la casa, ya no voy a ver esa portada o fachada, voy a ver la parte trasera de la casa. Si estoy a un lado, ya no voy a ver ni lo adelante ni lo de atrás. Voy a verlo de este lado. Y si estoy del otro, voy a ver del otro lado. Ahora, si estoy arriba, voy a ver otra cosa, ¿cierto? Esa es la perspectiva. Entonces, el autor nos dice que nosotros definamos desde qué punto de vista vamos a analizar las cosas. Desde qué perspectiva. Desde qué autor, si ustedes quieren. Entre los mismos autores hay diferencias teóricas, ¿no? Todos los términos que nosotros conocemos son polisémicos, tienen diferente significación. ¿Qué significación yo voy a dar a esto? Entonces, cuando haga mi selección de conceptos para incluirlos en el marco teórico, tengo que fijarme eso. Bueno, ustedes no sé si han avanzado ya las escuelas de relaciones públicas. ¿Han avanzado, chicas, las escuelas? Sí, Lina. ¿Qué escuelas tenemos? ¿Recuerdan? Culturalista, La escuela latinoamericana, europea, americana, europea. americana. Latinoamericana, europea y americano-norteamericana, ¿cierto? Cada una de esas escuelas tiene una perspectiva diferente, es decir, una forma diferente de ver las cosas, en este caso de ver y considerar el proceso de las relaciones públicas. La escuela norteamericana hace énfasis en ¿qué cosa? ¿Recuerdan? Creo que hace énfasis más en lo teórico, tipo en la ciencia. ¿En qué aspectos de esos llamados intangibles hace énfasis la escuela o corriente norteamericana? ¿Recuerda? Hace énfasis en todas las condiciones de imagen. Para la escuela norteamericana, todo cae en el concepto de imagen. Entonces, todo el trabajo, todos los proyectos que se lleven adelante desde las relaciones públicas son para consolidar la imagen, para incrementar el posicionamiento de imagen. Hablan de imagen y de reputación. La escuela europea no hace énfasis en los conceptos de imagen de manera directa, ¿no? Sino hace énfasis en los conceptos de responsabilidad social. Trabaja la imagen de manera indirecta. Trabajan los conceptos de responsabilidad social de manera directa. Las escuelas latinoamericanas que vienen de otras realidades no se van a fijar en estas dos cosas, sino van a trabajar en los papeles fronterizos de la comunicación, fronterizos de las relaciones públicas, indicando que el relacionador público, las relaciones públicas deben constituirse en agentes de cambio de estas realidades que son tan carentes. Entonces, ¿desde qué punto de vista vamos a ver esto que queremos investigar? Y en la analogía de la casa, vamos a ver de frente,
de un lado, de atrás, del otro lado, de arriba, porque desde donde lo hagamos, el enfoque es diferente. ¿Se entiende esto de la perspectiva? Entonces ustedes van a tener, no sé, 50 autores de relaciones públicas. Van a elegir 5. ¿Desde qué punto de vista analizamos esto? Vamos a analizar todo con el enfoque, con este enfoque, que corresponde a este autor y que dice estas cosas. ¿Ya? Por eso dice que proporciona el estado del conocimiento. ¿Cuánto se ha escrito sobre esto? ¿Qué literatura disponible tenemos sobre esto? ¿Cuáles son las funciones del marco teórico? Orientar el estudio. Al elegir la perspectiva, estamos orientando el estudio en este camino. ¿Ya? Al elegir la perspectiva, estamos diciendo, vamos a dejar de lado estos otros caminos. Porque cuando elegimos la perspectiva teórica, elegimos de hecho los autores con los que queremos trabajar. Esto es muy importante a la hora de hacer los proyectos, a la hora de hacer su tesis principalmente. ¿Con qué autores van a trabajar? Queremos hacer el tema de imagen, posicionamiento de imagen. Tenemos autores connotados como son Justo Villafañe, que lo deben conocer. ¿Lo conocen a Justo Villafañe? ¿Todavía no lo han estudiado? A Joan Costas, Paul Capriotti. Tenemos varios. Todos hablan de imagen, pero desde diferentes puntos de vista. Entonces, ¿qué punto de vista orienta mi investigación? No puedo tener diferentes puntos de vista mezclados, porque es querer hacer algo en el ámbito doméstico, digamos, querer hacer un queque con varias recetas, siendo que las recetas todas son diferentes. Entonces debo elegir una, ¿ya? Me ayuda a prevenir errores. A veces como investigador, y más si soy investigador amateur o novato, entonces pretendo hacer todo. Y me meto a veces en áreas que no me corresponden. Entonces la literatura me va a decir, no, estás yendo por mal camino. Este es tu camino. Ejemplo, quiero hacer clima organizacional. Una medición o diagnóstico de clima organizacional. El clima organizacional para su medición nos presenta 9 aspectos. Recompensa, salario, motivación, incentivos, participación, etc. Pero de pronto yo digo, quiero ver también reclutamiento de personal, quiero ver rendimiento, quiero ver estas otras cosas. Entonces la literatura me va a decir, estos puntos no corresponden, corresponden a otra área. Lo que corresponde hacer en la medición de clima es medir estos 9 puntos, ¿ya? Entonces nos ayuda a prevenir errores. No podemos hacer lo que uno quiera como investigador, ¿no? Por eso hay literatura que nos precede, que debemos leer antes de. ¿Está bien? Nos permite ampliar el horizonte. Vemos un poco más allá, porque no solamente está nuestro conocimiento, sino está también el conocimiento de los autores que han hecho investigaciones en el área. Nos permite establecer la necesidad de investigación. Hay temas que han sido ya muy investigados, que de pronto los resultados van a ser los mismos. Entonces, prioricemos temas que se necesiten investigar en este momento, ¿no? Inspira nuevos estudios, ayuda a formular hipótesis, dependiendo el tema y dependiendo el nivel en la profundidad del conocimiento, ¿no? Si va a ser descriptivo, correlacional, etc.
Y lo que hacemos generalmente nos provee de un marco de referencia. ¿Qué quiere decir? El marco de referencia nos pone un límite, como les decía antes. Si estamos haciendo medición de clima y son estas 9 variables a medir, no te salgas de ese marco de referencia. Móvete ahí como investigador. No invadas otras áreas. ¿Está bien? Entonces, esas son las funciones del marco teórico. Hay varias etapas en la construcción del marco teórico. Primero, y reiterando, siempre que hablamos de marco teórico, estamos hablando de hacer una revisión de la documentación, de la bibliografía disponible y ya publicada. ¿Ustedes han escuchado hablar del estado del arte? ¿Han escuchado alguna vez, aunque sea de pasada, hablar del estado del arte o no? No recuerdo, Listen, la verdad. Ya. Alguna vez lo mencionaron, pero no, la verdad que igual no me acuerdo absolutamente. Ya, cuando alguien les diga, por ejemplo, cuando uno quiere hacer una monografía, lo primero que el profesor nos dice, revise el estado del arte. Entonces se está refiriendo a que debemos hacer una revisión de todo lo publicado en esa área para tomar conciencia de lo que existe y de lo que no existe. Entonces, cuando algún docente haga una revisión del estado del arte, está diciendo en otras palabras, revise la literatura disponible en esta área específica. ¿Ya? Entonces, siempre que hablamos de marco teórico, estamos hablando de esa primera consideración, revisar todo lo disponible. Obviamente ese todo está entre comillas, ¿no? Porque sabemos que la revisión además debe ser selectiva. Todo no podríamos hacerlo. Es inabarcable el conocimiento en cuanto al desarrollo de las disciplinas, ¿no? Entonces vamos a hacer selectivamente una revisión. Entonces, en las etapas tenemos una consideración que nos dice que depende del grado de desarrollo del conocimiento, es decir, cuánto avance hay en esa área. Hay áreas que son absolutamente novedosas. Por ejemplo, el área, sí hay bastantes escritos, pero no tanto como el de responsabilidad social empresarial. A diferencia de áreas como imagen corporativa, por ejemplo. Eso implica ver qué teorías se han desarrollado, si hay varias teorías, si hay generalizaciones empíricas. ¿Qué quiere decir eso? Si estas teorías han sido probadas en la experiencia, es decir, en contextos organizacionales. Puedo yo tener muchas teorías sobre el clima organizacional, a nivel de teoría, escritas en documentos. ¿Se han probado en la experiencia? ¿Se han validado en la experiencia? Es decir, he ido al contexto organizacional y he trabajado con estas. ¿Tienen tiempo para conectarse una vez más? ¿Ya no tienen tiempo antes que se acabe? ¿Qué dicen, chicas? Sí, Listen, por no hay problema. Ya. Entonces ya está terminando. Dejo de compartir e inmediatamente entramos de nuevo. Así terminamos al menos esta partecita. Ya.